Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentando a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. En el programa pasado hablábamos de qué era el globalismo y las consecuencias de lo que el globalismo trae, que ya la estamos viendo, y qué dice realmente la Biblia en cuanto a lo que es el globalismo, cuanto a la Liga de Cultura. Sí, o sea, no estamos en contra completamente de la integración de cultura, pero esta integración indiscriminada, o sea, excesiva, como de ligarlo todo, es lo que realmente la Biblia está en contra. Pero ahora vamos a hablar, el globalismo no es una idea nueva, es una idea bien vieja, porque lo que busca el globalismo con esta integración de culturas realmente es crear un gobierno mundial como en los tiempos de la Edad Media. Pero históricamente vamos a hablar, usando la Biblia, la historia y la Biblia van en conjunto. La historia bíblica con la historia del mundo van acorde una con la otra. Entonces, con la Biblia vamos a ir paso a paso todos los reinos que han sido, o gobiernos que han sido globalistas, o que han conquistado gran parte del mundo, o que han gobernado gran parte del mundo. Y vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 37 hasta el 40. Pero vamos a ir paso por paso. Y dice así, dice, esta parte, en este capítulo, muchos cristianos que la conocen, que es cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo una visión en cuanto a una visión, la visión de la estatua que él tuvo de los diferentes reinos. Entonces Daniel le interpreta la visión. Entonces comenzamos el versículo 37, le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces eso es Babilonia. Ahí ya vemos que Babilonia en ese entonces había un gobierno mundial, era un gobierno global. Y ya ahí en ese capítulo vemos que Babilonia, lo que hoy llamamos Irak, era el que gobernaba, había ese gobierno mundial, tenía ese gobierno mundial. Y Saddam Hussein, según algunos libros, algunos estudiosos, Saddam Hussein quería volver otra vez a hacer Irak, o sea, Babilonia, el gobierno principal, el gobierno mundial, según algunos estudiosos. Y entonces, siguiendo en el versículo 39, y dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Cuando él habla del tercero y el cuarto, el tercero es Persia. El tercero es Persia. Y eso lo dice la Biblia más claro, da más detalle en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Persia es el siguiente. Los que han visto la película de los 300, ¿sabes? Fue más o menos en ese tiempo, que fueron los 300 de Grecia, que lucharon con Artajerjes II, si no me equivoco. No, el versículo 8, capítulo 8 de Esther, versículo 9, dice así. Dice: entonces fueron llamados los escribanos al rey en el mes tercero, que es Siba, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes, los príncipes de la provincia, que habitaban desde la India hasta Etiopía, 126 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Ahí vemos
que en ese tiempo ya el rey de Babilonia, o sea, el imperio de Babilonia cae y entra el imperio de Persia. El imperio de Persia. Y el segundo de Persia, el tercero, es Grecia. La Biblia bueno, los libros que dan, que hablan sobre esto, de cuando Grecia era la que gobernaba, que eso fue cuando Alejandro el Grande, que en ese tiempo se escribió, se trasladó el Antiguo Testamento al griego, que es la Septuaginta. La Biblia no dice, pero da cierto detalle, que eso está en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Hechos 6, 1. Que dice así, Hechos 6, capítulo 6. Dice capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Cuando dice que eran griegos, no era que eran griegos naturales, sino que eran judíos que habían aceptado la cultura griega. Eran helenistas. Otra palabra a referirse a griego. Eran helenistas. Entonces, antes, ya esto era cuando en el libro de los Hechos, ya el imperio romano el que está gobernando. Entonces, antes el griego, los griegos habían gobernado y se habían preocupado más por culturizar, por introducir su cultura a los países o a las naciones que ellos conquistaban, y por eso habían judíos. Cuando se refiere a griegos, no se está diciendo que eran griegos naturales, sino judíos que habían aceptado la cultura griega, que habían aceptado la cultura griega. Entonces, siguiendo con Daniel, y todo esto fueron gobiernos globales que gobernaban globalmente, y Dios los refería, el mismo libro de Daniel lo refiere a como bestias. El versículo 2, capítulo 2, versículo, estamos en el 40, dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos es parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Este es lo que se llama el Imperio Romano. Pero aquí está hablando dos etapas del Imperio Romano. La primera etapa, donde el Imperio Romano era fuerte, bien fuerte, y la segunda etapa, donde el Imperio Romano comienza como a debilitarse. Entonces el Imperio Romano tiene que hacer, y dice en el 42: y por ser los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Una característica del Imperio Romano a través de los tiempos es que el Imperio Romano se mantenía haciendo alianzas humanas. Y yo voy a dar toda esta información, yo la voy a poner en link en la descripción. Entonces, el Imperio Romano fue el último imperio que gobernó globalmente, pero se comenzó a quebrar, se comenzó a romper lo que hoy en día vemos como Europa, ¿verdad? Entonces cuando se comienza a quebrar, se comienza a romper. Y en Mateo, una de las cosas características, cuando vamos a Apocalipsis, nos da más detalles. El libro de Apocalipsis nos da más detalles. Cuando vamos a Apocalipsis 13:7.
Entonces el último gobierno, 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre la tribu, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es Apocalipsis 13:7. Ese es el último, ese va a ser el último gobierno mundial que va a haber en la tierra. Y dice que a este, dice en el capítulo 13, habla de las dos bestias de Apocalipsis, y que se le dará hacer guerra contra, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es otro gobierno mundial. Y nosotros tenemos en el capítulo de Apocalipsis 17:3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, porque de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y menciona la palabra escarlata. Escarlata es un tipo de rojo, color rojo, y ese color siempre era usado ha sido usado por el Imperio Romano. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 27, versículo 28. Capítulo 27, versículo 28. También ven que dice aquí, versículo 28, dice: y desnudándola le echaron encima un manto de escarlata. Eso fue a Jesucristo. Cuando Jesucristo lo crucificaron, le echaron un manto que era de color escarlata. Y la escarlata siempre ha sido, todavía hasta el día de hoy, vemos el color rojo escarlata. Los sacerdotes y los papas usan el color rojo escarlata porque era el color de Roma. Siempre lo ha utilizado ese color. Y dice que la bestia era de color escarlata en el Apocalipsis 17:12 hasta el 13. Digo, en 13, Apocalipsis 13:7. Entonces, como ustedes ven, el gobierno mundial, el globalismo, no es una idea nueva, es una idea muy vieja. Y hasta el último de los días se verá el globalismo. Al final, el último gobierno mundial, según lo que dice la Biblia, será gobernado por lo que dicen el anticristo. Pero lo que dice la Biblia, al final, en Apocalipsis 17:12 al 13, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí vemos, como siempre he dicho, que va a ser un gobierno centralizado, porque todo el poder se le dará. 10 cuernos serán 10 reyes, y habrá otro rey, y todos esos 10 reyes le van a entregar todo su poder a ese cuerno que es, dice, eso tiene un mismo, dice, eso tiene un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que será el anticristo. Pero que hay muchas personas, dicen que en Tesalonicenses dice que hay alguien que a la verdad detiene ese plan. Y a mi entender, mucha gente tiene diferentes interpretaciones quién lo está deteniendo, pero a mi entender es la iglesia, es el Espíritu Santo usando a la iglesia que está deteniendo a el último gobierno global que va a venir. Y cuando ustedes van a Daniel capítulo 7, ustedes ven que cada uno de estos reinos son vencidos, son destruidos, ya sea por la misma mano de Dios, y Dios va venciendo uno por uno, y al último será el que será vencido por el mismo Dios, será el último que va a venir. Tenemos 1 Tesalonicenses 5:3, dice:
5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Toda esta gente que son globalistas, ellos piensan que al final, cuando se dé este gobierno global, solamente va a haber paz, porque todo el mundo va a estar unido, y va a haber paz porque no va a haber, ya nadie no va a pelear, porque todo el mundo, pero no entienden que el problema está en el ser humano, en la maldad del ser humano. Entonces en Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 11 al 12 dice así: por esto Dios les enviará un poder engañoso. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso para terminar. Y ya ustedes saben, estos son hablando de los globalistas, porque el único reinado que Dios aprueba, es el reinado de Jesucristo, que gobernará por 1000 años. Ese sí va a ser un reinado global, pero va a ser por Jesucristo, no va a ser por un hombre. Dios no va a aceptar un gobierno global de un hombre, porque nosotros los hombres somos hombres nada más. Él acepta un gobierno que gobierne Dios solamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es que vemos a través de la historia que cada gobierno global, Dios lo destruye. Y el último que va a venir, Dios lo va a destruir él mismo. Dice la Biblia, que con el resplandor de su venida y con el poder de su boca, Dios lo va a destruir. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.